En esta rojo, ¿verdad? Bueno. Bueno. Listo, ya voy. Muy buenas tardes. Saludos a todos, incluyendo a familiares allá en España, en León. Bueno, esta tarde vamos a tener otra charla. Quiero hacer un paréntesis. Mi nombre es Miguel Ángel Mirabete. Yo estudié la carrera de ingeniero metalúrgico y realicé un curso máster también en administración de riesgos en Majadahonda. A ver, estamos checando. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, ¿ya estamos listos? Bien, entonces comentaba que tuve la oportunidad de hacer un curso máster en Madrid en el área de administración de riesgos. Nosotros en Precon llevamos ya, Precon quiere decir prevención de riesgos consultores, y tenemos estamos cumpliendo 30 años ya en el mercado, aunque nuestra experiencia ha sido básicamente la implantación de sistemas. Es muy curioso lo que les quiero comentar como introducción, porque fíjense que cuando había congresos en la Ciudad de México hace algunos años, tuvimos la oportunidad como despacho de poner varios temas que para mucha gente se les hacían sofisticados. Uno de ellos hace algunos años fue la reingeniería en procesos. Y hicimos un tema sobre reingeniería del sistema de seguridad y salud en el trabajo en una empresa de Procter & Gamble. Y hemos dado diferentes temas. Otro de estos es la planeación estratégica. Esta planeación estratégica, de hecho, hicimos todo un congreso con una estructura de la planeación estratégica. Y esto es importante platicarlo con ustedes, porque normalmente en las industrias, cuando hay un comité para trabajar en el área de planeación estratégica, se reúnen directivos y gerentes y desgraciadamente dejan a un lado lo que es el área de seguridad y salud en el trabajo. Y yo creo que eso es muy triste, porque cuando se termina la planeación estratégica queda un hueco en una de las áreas que siento yo humanizan el ámbito laboral. Bien, vamos a iniciar con la planeación estratégica. Esta es una planeación estructurada hacia lo que es el área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice la planeación estratégica? Miren, es una herramienta administrativa que permite establecer, nos dice ahí, el quehacer y el camino que debe recorrer una empresa, una organización, para alcanzar sus metas. Acuérdense que la planeación estratégica al final la dividimos en dos áreas importantes. Uno es el día a día y la otra es la planeación al futuro. El futuro en realidad debe ser ya muy cercano, no puede pasar más de 2 años, ¿no? Dice entonces, para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno, fundamentalmente para la toma de decisiones internas para cualquier organización, ¿no? Entonces, pues la planeación estratégica forma parte inclusive de lo que es el contexto de la organización. ¿Qué no es? ¿Qué no es la planeación estratégica? No es una herramienta de predicción o de pronóstico sobre las tendencias o eventos que suceden en la organización. ¿Qué no es tampoco? No solo involucra decisiones futuras, sino es la toma de decisiones
en la cotidianidad que pueden afectar el futuro. La planeación estratégica no elimina el peligro, sino lo va a identificar y nos va a proporcionar herramientas para tomar unas decisiones mucho más concretas. Y aquí hay un punto importante, ahorita que empecemos a desarrollar la planeación estratégica, vamos a hablar de la cultura y nos vamos a dar cuenta de un problema muy interesante en la seguridad. Bueno, ahora sí estamos ya entrando al tema. ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a desarrollar esta planeación estratégica? Y me gustaría nada más tocar 3 puntos importantes. La planeación estratégica parte de 3 principios fundamentales. No existen problemas independientes, sino tenemos sistemas con problemas interdependientes. Es decir, en realidad vivimos en un mundo en el cual podemos tener decisiones independientes, pero siempre vamos a estar inmersos en la interdependencia con otros factores. Las soluciones óptimas son pasajeras, ya no existen, como hace muchos años, soluciones que podrían dar, decisiones que nos daban soluciones muy óptimas, ya no existen. Las organizaciones, nos dice este segundo ramo, deben ser efectivas, bajo condiciones estables, pero sobre todo cuando hay turbulencias. Entonces, bueno, si tomamos el punto en el que estamos viviendo actualmente, creo que una planeación estratégica sería interesante revisarla, sobre todo con este retorno que va a tener el personal cuando ya se dé la intervención a las diferentes zonas industriales. Y tercer punto, ¿qué otro problema me plantea la administración? La organización debe ser efectiva y servir a sus partes para que se logren los objetivos. Este principio para mí es fundamental. Fíjense, si la seguridad y salud en el trabajo no da un valor agregado a las utilidades totales de la empresa, tiende a desaparecer. Por eso es muy importante entender cómo participamos en esta planeación estratégica. Muy bien, entonces la planeación estratégica al final tiene 2 características importantes. Yo hago una planeación estratégica, ¿para qué? Quiero tener una administración que me ayude a que el cambio sea lo menos doloroso posible. Entonces yo necesito dos vertientes. Necesito la planeación estratégica y también necesito la cultura estratégica. ¿Qué es la cultura? Miren, la cultura yo la veo así. La cultura, fíjense que la cultura en la prevención de riesgos laborales en realidad es muy nueva. La cultura en prevención de riesgos laborales fue producto del accidente en 1989 de Chernobyl, la explosión que hubo en los reactores que causaron una nube que afectó a una parte de Europa. A partir de ese accidente, las empresas empezaron a formar, a estructurarse y a entender cómo se construye una cultura en prevención de riesgos laborales. Es muy complejo hablar de la cultura. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a poner una metáfora, si yo quisiera hacer un caldo de olla, la cultura para mí tendría 2 partes. Una sería la carne y los demás condimentos, y eso sería como el tener procedimientos, como el tener normas, como el tener ciertas estructuras. Pero lo importante en la cultura, en este tipo, de metáfora que estoy comentando, es el caldo. Si el caldo no está bien hecho, el caldo que corresponde a un compromiso, a un involucramiento, a una concientización, a una toma de conciencia, a una participación de los trabajadores en este proyecto. Y si ese caldo, que es todo lo que estoy comentando más otras cosas, no llega a estar bien cocinado, pues se nos echa a perder a nuestro guiso. Aquí estamos viendo
más o menos en qué se forma una cultura. La cultura tiene que ver con costumbres, con tradiciones, con ritos, con rituales. Todos los grandes países, incluyendo el de nosotros, han sido producto de mitos. Y después vas construyendo un país. La cultura tiene que ver también con mis clientes. ¿Quiénes son los clientes con los que trabajo? Hay clientes exigentes, hay clientes que no son exigentes, hay clientes que son muy exigentes. Por ejemplo, en estos momentos, una firma alemana aquí en México está exigiendo que las empresas que son proveedoras para ellos estén certificados en el 45001. Entonces los clientes forman una parte importante de esta cultura. ¿Cuáles son los modelos de conducta en mi empresa? Y aquí, fíjense que es una cosa muy curiosa porque normalmente tenemos varias culturas en una empresa. No hay una cultura esencial. ¿Y cómo podemos rescatar la cultura? Fíjense lo que quiero comentar. La cultura en seguridad y salud en el trabajo debe ser más fuerte en los directivos y en los líderes que en los trabajadores. Entonces, también tiene que ver los valores de la organización. Cuando hablo de valores, estoy tocando un tema muy importante que es la ética. Si hago una diferencia entre moral y ética, de hecho etimológicamente tienen diferentes raíces. La moral viene de moras, que es costumbres, y la ética viene del griego, que es ethos, que es carácter, ¿no? Entonces, la diferencia es que en la moral están las reglas ya escritas, en las cuales a veces a ti no te piden opiniones, y la ética tiene que ver con mi estructura, con mi carácter, con mis conocimientos, con mi manera en que yo me enfrento a la vida. Y para mí es importante tocar este punto porque cuando hacemos encuestas en las empresas y le preguntamos a un trabajador, ¿tú por qué no te accidentas? No, bueno, ¿por qué pierdo mi bono de productividad? ¿O porque me castigan? Normalmente casi un 16% de la gente son las únicas que que pueden contestar que por qué se van a accidentar si ellos valen inclusive más que cualquier empresa. Entonces, es muy interesante ver cómo podemos procesar un aspecto ético en lo que se refiere a los valores. ¿Cuáles son los productos esenciales de esta planeación estratégica? ¿Qué es? Vamos a tratar de verificar cuáles son los entregables de una planeación estratégica. Obviamente me va a dar la visión de que esta visión debe estar compartida. ¿Qué visión tienen los accionistas, los dueños de la empresa? ¿Qué visión tienen los directivos? ¿Qué visión tienen los facilitadores del proceso? Es decir, en este caso estoy hablando de la gente que se encarga de provocar los cambios, o sea, la gente responsable de la función en el área de prevención de riesgos laborales. Y también tenemos otras visiones. Otra visión sería la de los equipos de trabajo. ¿Qué es un equipo de trabajo? Es un equipo que está conformado por líderes, que está conformado también por trabajadores y conformado también por la gente que facilita el proceso, es decir, son los diseñadores del sistema y ellos también deben crear su visión. Después tenemos una visión para qué estamos, cada uno de los diferentes partes del organismo, de la organización. Tengo que fundamentar qué indicadores estratégicos voy a tener a nivel empresarial. Normalmente, fíjense que en la cultura hay un problema muy complejo porque tratamos de medirnos por la cantidad de accidentes o no accidentes que tuve. Yo creo que ahí hay un error muy claro porque la cultura en la prevención de riesgos sería aprender de los errores. Es decir, la cultura tiene que ver con la percepción
qué tenemos las diferentes partes de la organización y sobre todo obviamente la gente que está en el riesgo con respecto al peligro y riesgo. Son percepciones que a veces es muy difícil de aquilatar. ¿Por qué? Si el trabajador no participa en la evaluación del riesgo, va a ser muy difícil que él pueda cambiar su modelo mental. Lo mismo sucede con los líderes de cada uno de los departamentos donde existan peligros y riesgos. Entonces, esa percepción del riesgo tiene que ver mucho con la psicología del trabajador. Por eso cuando nosotros descartamos o no le damos importancia a los factores psicosociales en el trabajo, estamos quitando un área de oportunidad relevante para enfrentarnos a esto. ¿Por qué? Porque a veces decimos este riesgo es aceptable. ¿Aceptable para quién? Luego tenemos los indicadores estratégicos, ya lo bajamos por área de responsabilidad. Y al final tenemos que dejar muy claro, y este es un punto relevante, ¿cuáles son los entregables en un sistema de gestión? Yo a veces pregunto en algunos cursos, ¿cuál es el entregable de un análisis de seguridad en el trabajo? Y la gente te dice un procedimiento. Pues no es un procedimiento, es una práctica segura, es un instructivo muy claro de la manera más segura. Y entonces esta planeación estratégica nos va a ayudar a verificar los entregables. Vamos a ver entonces ahora sí la pirámide que nos indica lo que es una planeación estratégica. Como estamos viendo en la pirámide, tenemos la visión, a qué nos dedicamos. Después de realizar la visión, nos vamos a la misión, quién, cómo, para qué estamos aquí. Después estamos con los valores, cómo vamos a llegar, cuáles van a ser mis valores éticos. ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que lograr? Que serían mis objetivos. Después vienen mis indicadores. ¿En qué tenemos que concentrarnos? Después pasaría a las estrategias. ¿Cómo lograremos los objetivos que me planteé? Entraremos entonces a los planes de acción. ¿Qué actividades debo realizar? Mi modelo, tengo que estructurar un modelo. Y por último, como penúltimo caso, voy a tener qué métodos y procedimientos necesito para hacerle fuerte a todo este proceso. Y por último, los apoyos y los servicios que requiero para cumplir mi planeación estratégica. Vamos entonces ahora sí con la visión. La visión entonces tiene que ver con estas características. La visión tiene que ver con, no tiene un número, la visión no tiene un número, la visión es mi faro, es mi sueño, es fácil, debe ser muy fácil de entender, debe ser muy pragmática, muy clara, para que cualquier gente, inclusive contratistas, inclusive visitantes, la puedan entender. Debe ser, en pocas palabras, debe tener un reto, debe ser retadora, pero debe ser alcanzable. Debe ser un reto alcanzable, debe ser motivante. Y por último, debe fijarme el tono. ¿Qué es fijar el tono? Debe darme el ritmo con el que voy a estar trabajando. Vamos a poner aquí una redacción de la misión. La misión entonces sería 3 rubros importantes. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los actores principales de esta planeación estratégica? ¿Qué rol jugamos? ¿Qué hacemos y de qué somos responsables? Uno de los problemas drásticos que existe en la prevención de riesgos laborales es la ambigüedad en roles. Deben quedar muy claros los roles de cada parte de la organización. Inclusive a mí me ha llamado la atención que cuando leemos cuál es el rol del Departamento de Seguridad, se queda como responsable a veces
de hacer la planeación o de llevar la seguridad, ¿no? Vamos al siguiente paso, que sería la misión del equipo directivo. ¿De qué es responsable el equipo directivo? De la planeación estratégica, de asignar recursos, de aprobar las recomendaciones producto de todo este proceso y llevar una evaluación muy sistémica del desempeño de mi sistema. Y ahora sí entramos a los valores. Expliqué hace rato que los valores nos van a dar la materia importante y me va a dar mi esquema en el que me voy a mover. Es el código de ética que tiene cada empresa. Aquí puse algunos como creatividad. ¿Por qué creatividad? Porque estamos hablando que debe haber un renacimiento en la prevención de riesgos laborales. ¿Qué es esto? Tenemos que poner en el centro al ser humano. El ser humano es un misterio. El ser humano no es una máquina. Y entonces tenemos que tener una creatividad, tenemos que dejar bien claro nuestra responsabilidad en este aspecto. El trabajo en equipo es esencial, es mi materia prima como valor ético, y mucha cercanía tanto con mis clientes internos como con mis clientes externos. Y luego, ya que voy siguiendo la pirámide de la planeación estratégica, mi siguiente paso es el diagnóstico. En el diagnóstico, lo que ustedes están viendo en la pantalla es ya el diagnóstico, fíjense, del ISO 45001. Todo el despacho nos pusimos a trabajar porque en el 2019, en el 2018 estábamos implementando un sistema de gestión OSAS 18001 en una organización, en un laboratorio con varios lugares, y a la mitad del sistema, cuando ya había sido aprobado por primera vez el ISO 45001, nos dijeron que si podíamos aterrizarnos en este nuevo ISO. Y lo que hicimos fue un trabajo muy interesante en el despacho, que fue pasar todos los protocolos del OSAS 18001, pasarlos a un sistema que tenemos, Common Audit Process, pasar todos los aspectos legales y todos los debes del 45001. Y entonces el diagnóstico nos quedó en el área de planeación, nos quedaron cerca de 1943 puntos, nos quedó el liderazgo, en 1943 puntos. Fíjense el liderazgo cuánto pesa. El liderazgo es esencial, esencial. Miren, cuando hemos estado hablando de los factores psicosociales de trabajo, y le pregunto a los directivos antes de hacer la encuesta de las normas 035, y cuando les estoy exponiendo el tema de factores psicosociales, les pregunto, cuando vamos a entrar al tema del liderazgo, ¿cuánto creen que pese el liderazgo en este proceso de los factores psicosociales? Y la mayoría de ellos dicen que más del 60%. Y si lo vemos en una evaluación, en un diagnóstico, es un peso muy importante. Viene el soporte. El soporte pesa 673 puntos. Importante también. Luego viene el control operacional. El control operacional viene siendo básicamente la materia prima para crear cultura. Viene la mejora continua y me da un total de cerca de casi 16,000 puntos, 15,591 puntos. Entonces, siguiendo mi pirámide, voy ahorita ya en el diagnóstico. ¿Cuál sería mi siguiente punto? Mi siguiente punto van a ser mis indicadores. Desgraciadamente, fíjense que en este punto a veces solamente contamos con indicadores reactivos. Es decir, nos basamos en actos inseguros, condiciones inseguras, o si no en accidentes o incidentes, pero desgraciadamente es lo que ya pasó. Creo que el 80 o 90% de los indicadores son proactivos. La minoría son reactivos. A veces me queda duda cuando le pregunto a los prevencionistas, bueno, ¿el error humano es una consecuencia de un accidente
o es una causa raíz. Y casi el 100% de la gente me dice, no, bueno, es una causa raíz. No, el error humano en un accidente es una consecuencia. La causa raíz es un error administrativo. Aquí pongo nada más una esencia de mis indicadores. Tengo un índice de corrección que le llamo ICOR. Y estos indicadores, para poner algunos ejemplos, me dice, oye, ¿cuántos eventos investigaste y cerraste? Es decir, si tuve incidentes o accidentes, ¿cuántos investigué? ¿Cuántos cerré? Y sobre todo, ¿cuántos ya analicé que permearon en mi sistema? ¿Qué elementos de mi sistema no me están funcionando, de mi modelo de gestión? Y pongo otro, que es la planeación. Son unos ejemplos. Lo que es la identificación de peligros, de evaluación de riesgos. Aquí me interesa ver qué proceso de identificación de peligros, de evaluación de riesgos he cumplido contra lo que me programé. Acuérdense que aquí empieza el proceso más interesante de la prevención de riesgos, porque es la planeación. Es decir, aquí lo que me interesa es entrar de lleno a crear a los inicios de una cultura de seguridad. Seguimos ahora con los objetivos. Es decir, ahorita voy a hablar ya de los objetivos y tienen varias características. Deben ser medibles, deben alinearse en toda la estructura, deben provocarnos un reto. A nosotros nos debe retar la vida, no a todos los seres humanos, pero todo esto que está sucediendo actualmente te va retando, te va abriendo más tu imaginación. Tienen que ser también estructurados en un tiempo, en cuánto tiempo los voy a cumplir. Deben ser muy claros, muy específicos, y también deben llevarnos a un logro. Entonces, voy a poner la siguiente tabla. Fíjense que esta tabla tiene que ver con unas calificaciones a nivel internacional de lo que es la seguridad. Tenemos un 0, no se ha hecho nada, viva la Virgen de Guadalupe. Tenemos un 2, que son resultados todavía muy pobres. Tenemos todavía una prevención de riesgos muy arcaica. El 4 ya es una calificación interesante, fíjese, en números claros para la prevención de riesgos, porque el 4 me dice, saben que ya tenemos un sistema, es insatisfactorio, pero ya tenemos aquí algo que se está creando, existe todavía mucho por mejorar, los resultados todavía no nos dan, son monitoreados, pero todavía no se entiende bien lo que nos está pasando. Fíjense que el 4 yo lo veo como un departamento de seguridad muy sólido, un departamento de seguridad muy fuerte, apoyado duramente por la dirección, y ese es como se están logrando los resultados. Cuando tenemos un 6 de calificación, no es como en la escuela, que sacabas un 6 y decías, bueno, este tipo, la verdad que debe ser muy religioso porque no sabe nada. No, el 6 aquí, en un sistema, tiene que ver ya como algo concreto. En el 6 tenemos ya equipos de trabajo que se han dedicado a la identificación de peligros, a la evaluación de riesgos, que dominan ya todas las metodologías y son los arquitectos del control del control operacional, y ellos mismos van analizando en conjunto con los expertos las metodologías que necesitan, inclusive llevarlo hasta la mejora continua. Es decir, todo el trabajo que estos equipos van haciendo nos va a llevar también a poder tener un indicador que es sumamente interesante y es proactivo, que sería las observaciones del comportamiento. Aquí ya tenemos bien definido en el 6 que no hay un solo responsable. Aquí el Departamento de Seguridad no es responsable de los resultados que se den, sino cada gerente tiene que dar cuentas al director de lo que ha logrado en su sistema. Entonces el 6 quiere decir que tenemos ya un modelo y que estamos a punto de llegar y de darle mi primera vuelta. Aquí ya le di la primera vuelta a mi ISO,
Y entonces el 8 me dice, ¿sabes qué? El 8 es cultura de seguridad. Es decir, la gente conoce bien, si hay desviaciones, si hay errores aprendemos de ellos, tenemos un sistema ya muy claro, pero sobre todo hemos pasado a la cultura. Miren, aquí sí quisiera hablar de la cultura de seguridad. Es un tema que vamos a tratar en unas 2 semanas, pero ha habido varias oleadas en la cultura de seguridad. La primera oleada fue lo que le llamaron la mejora tecnológica, ¿no? La primera oleada en la prevención de riesgos, pues invirtió bastante en equipos, guardas, cuestiones electrónicas. La segunda oleada fue cuando empezaron a entrar los sistemas de seguridad, sobre todo, no nada más el OSA, sino antes estuvo en diferentes modelos, inclusive en los años 70, 80 estuvo el control de pérdidas, que ya empezaron a tener un modelo más administrativo. La tercera oleada, que es en la que se está entrando ahorita, sería la cultura preventiva. Es decir, aquí cuando hablamos de cultura en prevención de riesgos, estamos hablando del aprendizaje de los errores que nos hace más humanos, para mejorar las causas raíz y corregir las actitudes sobre todo. El 10, discúlpenme, pero no existe en seguridad. El 10 nos dice que tenemos que hacer una reingeniería porque no podemos, hay algo que ya no se puede mejorar, que lo veo muy complejo porque estamos hablando de seres humanos. Vamos a hablar entonces ahora de los objetivos. Ahora tenemos, ya cuando tengo mis resultados, tengo que alinear esos objetivos. Si se dan cuenta, aquí estoy poniendo la siguiente gráfica. Viene mi visión y estratégica, vienen mis metas, hacia dónde voy, y empiezo a meter ya mis metas intermedias. Es decir, oye, es que yo quisiera en un año llegar al 6 de calificación. Normalmente, fíjense que cuando se hace una auditoría de este tipo, con las calificaciones que les puse, la escala de 0 a 10, es una escala de calificaciones referida a sistemas, a implementación de sistemas. Entonces, esta escala, cuando hacemos una auditoría de inicio, normalmente, pues lo que estamos evaluando es la sistematización del área de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive también se puede anexar medio ambiente. Normalmente, cuando una empresa está iniciando, anda entre un 2 y un 3. Rara vez nos encontramos un 4 de calificación. Después vienen los objetivos de la compañía. Es decir, cuál es el objetivo global de la compañía. En muchas partes, cuando hemos iniciado un sistema, los directores dicen, bueno, queremos después de este proceso, normalmente estamos 18 o 24 meses, queremos llegar a un 6 de calificación. Entonces, el objetivo global es 6. Y vamos poniendo objetivos intermedios. Después ponemos ya objetivos de cada centro de trabajo. Objetivos por áreas, porque no todas las áreas pueden tener el mismo objetivo. Y esta es una cosa que es importante comentarla. ¿Por qué? Porque a veces ponemos a competir áreas que no tienen los mismos peligros y riesgos. Entonces cada área compite contra ella misma. A lo mejor como empresa podemos competir con otras empresas, pero es muy difícil cuando ponemos a competir áreas que están dentro de la misma organización porque sus peligros y riesgos son diferentes. Y después ya los bajamos a los objetivos personales. ¿Por qué objetivos personales? Porque de aquí partimos para la evaluación del desempeño. Es decir, cuando en una empresa empieza a oler a cultura de seguridad, la evaluación del desempeño en seguridad, sobre todo a todo el personal administrativo, pesa casi el 30% del total de su aumento. Pero sobre todo, lo que se va a evaluar aquí es todo lo proactivo, todo lo que yo hice en el sistema. Porque si llego a tener un accidente, básicamente me quitan todo. Y no, vamos a hablar de cosas en las cuales yo he participado proactivamente para mis logros del sistema. Y luego viene otro punto. Ya logré mis objetivos y entonces ahora sí entro a mi estrategia de implementación. Es decir, la estrategia me va a decir hacia dónde voy. Normalmente nosotros tenemos 5 fases. En la primera fase, cuando arrancamos ya y hacemos nuestro diagnóstico, nos dice cuáles son las prioridades, definimos cuál es la estructura de los equipos de trabajo. Esto es esencial. Los equipos de trabajo
en un mes debemos estar ya trabajando con ellos. Esos equipos de trabajo están compuestos aproximadamente por un 13% del total de la empresa con sus líderes, y esos equipos de trabajo se reúnen durante todo el proyecto, casi 4 a 6 horas semanales. Después entramos al tema de organización, es decir, aquí ya empezamos a preparar a nuestros directivos. Y si se dan cuenta, tenemos diferentes inicios de horas. Vamos preparando por primera vez a nuestros directivos. Y este es un tema muy delicado porque en muchas empresas me ha tocado la oportunidad de estar hablando con los directores en el arranque de un sistema. Y me dicen, cuando les hablo, señores, eso se llama administración de riesgos puros. ¿Qué es eso? Pues la administración de riesgos puros es precisamente los accidentes, o sea, los riesgos puros normalmente traen consecuencias negativas, no es igual que un riesgo financiero. Entonces te preguntan los directores, bueno, pero eso, ¿dónde lo vamos a aprender? Entonces, pues me hacen preguntas complejas. Les digo, bueno, pues deberían prepararnos la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por ejemplo, en España el Ministerio de Trabajo da un diplomado o certifica a un director de operaciones, es decir, pues valora si está preparado en la administración de estos riesgos. En cambio aquí la Secretaría de Trabajo, cuando yo me pongo a leer las normas y me descerebro un poco, me doy cuenta que la mayoría de las normas siempre ponen de responsable al Departamento de Seguridad. Después viene la formación y entrenamiento de los mandos medios y así nos vamos en cascada. Formamos a los equipos de trabajo como instructores internos. Este es un trabajo muy elegante porque lo que queremos es que nuestros equipos de trabajo se vuelvan dueños del sistema, pero no nada más de eso, sino que hablen el mismo lenguaje cuando las herramientas de control operacional estén hechas y lo puedan dar, etcétera. Definimos roles y responsabilidades, negociamos los indicadores y si queremos cumplir con los aspectos legales, iniciamos también una auditoría, un diagnóstico del cumplimiento normativo y se firma un compromiso voluntario con la Secretaría del Trabajo. Mi siguiente fase, sigo en la estrategia aquí. La estrategia es muy interesante. La estrategia, pues básicamente es lo que nos hace ver si podemos o no lograr nuestros objetivos. Y en esta tercera fase, que es la implantación, pues empiezan a brotar ya necesidades. Entonces yo tengo que cumplir con los requerimientos producto de estos equipos de trabajo, sobre todo en la evaluación de los riesgos. Y empezamos a implementar herramientas que fueron realizadas por los equipos de trabajo. Tengo como entregable una matriz de entrenamiento, es una preciosidad, o sea, me da una matriz de entrenamiento por cada área. Tenemos también una difusión, aquí empieza un proceso de difusión y comunicación muy interesante y arrancamos casi todas las herramientas de control operacional. Y entramos a nuestra última fase. La última fase nosotros le llamamos retroalimentación y ajuste, que normalmente en el 45001 se le llama mejora. Y ahora sí, de mis herramientas de control operacional, producto de mi evaluación de riesgos, realizadas por los equipos de trabajo y los líderes y los facilitadores, ahora sí vamos a obtener lo que sea observable y vamos a tener por primera vez un checklist, una lista de verificación para poder observar, para poder garantizar que la percepción de los trabajadores sobre el riesgo es interesante, es válida. Y entonces ahora sí arrancamos mi mejora continua. ¿Por qué? Porque cada área va a tener su propia lista de observación y entonces yo lo primero que voy a hacer con estas listas de observación, pues vienen mis herramientas de control que son observables y si llego a encontrar alguna desviación, yo voy a tener un diálogo con la gente, un diálogo. No voy a llegar a culpar ni a regañar. Tengo un diálogo como líder y lo que yo quiero es que lo analicemos con qué hubiera pasado si y lleguemos hasta las causas raíz, inclusive a cuestionar nuestro sistema. Entonces aquí formamos a los mismos equipos de trabajo como auditores internos. Esta es una belleza, los formamos como auditores internos tanto en los aspectos legales como en el 45001 y bueno, pues ya
entramos a la mejora continua también con respecto a los aspectos legales y entrenamos a los gerentes y directivos para que ellos puedan hacer revisiones al sistema y esto empieza a oler ya a una cultura de seguridad. Tenemos que tener planes de acción, es decir, cuando yo veo una desviación, después de ver esta característica, pues yo tengo que ver mis planes de acción. Mis planes de acción tienen que ver con varios aspectos. Permítanme un segundo. Tiene que ver cuando yo tengo una desviación, tengo que checar mi actividad, en qué puesto fue, hago mi causa raíz y llego hasta poder encontrar la justificación. Ese es mi plan de acción. Entro a mi modelo. Tengo que definir un modelo. ¿Por qué tengo que definir el modelo? Porque tengo que hacer algo visible, algo que la gente pueda entender. Si yo veo este modelo ya está enfocado al 45001, es un modelo que nosotros realizamos, PRICON, y si se dan cuenta hay una fase verde en donde viene el inicio de todo. Viene un contexto de la organización, en la primera columna, en la segunda columna inicia lo que es la planeación, la identificación de peligros, de evaluación de riesgos. En la tercera columna vienen los recursos. Aquí, fíjense qué cosa tan interesante. Si yo no he identificado peligros, de evaluado riesgos, es muy complejo que yo sepa cuánto voy a invertir. En mi cuarta columna, que es para mí la columna más interesante en el sentido y más compleja, que son todos mis controles operacionales, pues yo inicio, dependiendo mis procesos, con un análisis de seguridad de trabajo. Y aquí, desde esta fase, ya todos mis equipos de trabajo se están volviendo dueños de estas metodologías. Y aquí entran mis estándares de seguridad, entran también mis estándares de salud ocupacional, la administración del cambio, entran los contratistas, mi plan de emergencia, etc. Y en este modelo, si nos damos cuenta también, tenemos en la quinta columna ya esto llevado a lo que es el 45001, tengo ya mi proceso de mejora. Y aquí es lo que hace rato habíamos platicado, es decir, entramos ya a un proceso de mejora continua, donde arranco mi observación del comportamiento, donde formo auditores, donde hago mis revisiones gerenciales sobre el sistema. Este es un modelo que pues nos ayuda, sobre todo si llegamos a tener un incidente, un accidente. Yo voy utilizando las causas y llego a la primera causa esencial, es decir, qué de mi sistema está fallando, y yo puedo llevar todos mis causas raíz, ya sean factores personales de trabajo, y ubicarlos en qué de mi sistema no está dando todos los resultados que quiero, incluyendo los factores psicosociales. Vamos entonces ahora sí a hablar de lo que son mis métodos y procedimientos. Aquí lo único que quiero comentarles es lo siguiente. ¿Qué métodos y procedimientos necesito en seguridad industrial? Bueno, pues cuáles son los requerimientos legales, qué es lo que me está pidiendo la ley, cómo voy a mejorar todas estas cuestiones. Voy a asumir con respecto al personal que la gente ya tiene un comportamiento seguro dentro y quizás fuera del trabajo cuando logro hacerlo. Mantenemos actualizado conocimientos y habilidades, la capacitación o la toma de conciencia es continua. Son procedimientos que necesito para asegurarme en mis planes de acción, ¿no? Y la gente aporta mejoras. Estoy hablando del aspecto personal. Perdón. No. Muy bien, entonces entramos ya a los procedimientos. ¿Qué requiero en los procedimientos, por ejemplo, en seguridad industrial? En seguridad industrial necesito tener varios procedimientos. Uno de ellos es el análisis de seguridad del trabajo,
las inspecciones planeadas, necesito tener también la protección contra incendios, bien claro mi plan de emergencia, necesito tener toda mi respuesta a emergencias, mis estándares de seguridad ya bien alineados, necesito tener también mi manejo de crisis en caso de que la emergencia se haya complicado, necesito tener mi procedimiento muy específico de investigación de accidentes e incidentes, necesito tener también mi procedimiento para la observación del comportamiento y mi control de contratistas. En lo referente a higiene industrial, que sería la parte de abajo, necesito también un procedimiento que me ayude a valorar la exposición ocupacional y a los agentes ambientales. Necesito tener también otro procedimiento que me ayude a controlar la exposición ocupacional y la identificación y la comunicación de riesgos en esta área. Y entonces de ahí ya puedo sacar mis diferentes programas de salud ocupacional. Nos vamos a lo que es la medicina industrial, la medicina del trabajo. Necesito tener un procedimiento para mis exámenes médicos de aptitud, necesito tener un procedimiento para monitoreo de la salud, necesito tener también mi respuesta médica para emergencias, etc. Mi control de ausentismos. Nos vamos con el aspecto de protección a la comunidad. Necesito tener un procedimiento que me deje bien claro mi atención y respuesta a quejas que tenga por la comunidad, la percepción, qué piensa la comunidad de mi empresa, etcétera. Comunicación de riesgos, otro procedimiento, y preparación para emergencias. En protección ambiental necesito por lo menos estos procedimientos que serían el control de la contaminación ambiental en aire, tierra y agua, la minimización de emisiones, la gestión ambiental, y entro por último a lo que es a penúltimo la seguridad de procesos, que es un análisis de riesgo ya mucho más cuantitativo, la administración de cambios, la seguridad en proyectos, la calidad y integridad mecánica, respuesta a emergencias y auditoría. Y por último, entro a la seguridad en el producto. En la seguridad del producto, pues son mis revisiones que tengo yo en mis procedimientos, tanto de emergencia, desarrollo de las hojas de seguridad, de los datos de seguridad, cuál va a ser mi mecánica en caso de una emergencia, si es que manejo productos drásticos o retiro de productos que de alguna manera salieron dañados. Y entonces ahora sí puedo pasar a lo que sería mi última fase de esta planeación estratégica, que serían los servicios de apoyo. Es decir, después de haber hecho todo mi proceso de planeación, inicié con una visión. Bueno, hablamos primero de una cultura, voy haciendo mi visión, genero mi misión, y de ahí voy viendo de qué somos responsables, voy tratando de tener indicadores, tengo que hacer un diagnóstico que me diga cómo me encuentro, cuál es mi situación, y ese diagnóstico, como lo vimos en las calificaciones, me va a dar mis metas. Esas metas las tengo que estructurar en toda mi organización y tengo que dejar bien claro cuáles son los pasos a seguir en cada meta. Después tengo que poner ahí mis estrategias. ¿Cuáles van a ser mis estrategias? Tengo que tener también mi modelo de gestión, mi modelo de seguridad, que el que presentamos ya fue referido al ISO muy moderno que tenemos. Es el primer ISO que existe en la vida, que es el 45001. Después tengo que tener ya hablé de las estrategias, mis métodos y procedimientos, hablé de cada una de las áreas, y por fin llego a lo que son mis servicios de apoyo. Mis servicios de apoyo viene siendo la base grande de mi pirámide, es decir, qué proveedores requiero para que me apoyen en este aspecto, qué auditores voy a formar para darle vida a este proceso de planeación estratégica, cómo preparo a mis facilitadores, no nada más al Departamento de Seguridad y Servicio Médico, Medio Ambiente, sino también a líderes y equipos de trabajo que me puedan ayudar a una sinergia más importante en la organización, y sobre todo mi formación de instructores, porque aquí lo que quiero es llegar a tener una toma de conciencia. Hay una cuestión para mí muy importante en la capacitación. Para mí la capacitación que se queda la comunicación en la lengua y no llega al alma,
va a ser muy difícil que cambiemos actitudes en la gente. Pues básicamente esta es la pirámide que, bueno, me atreví a comentarles, y si tienen alguna pregunta será interesante que nos las hicieran llegar y darnos unos minutos para poder ver si tienen algunas preguntas y a ver si existen en esas preguntas la capacidad de que yo les pueda responder. Mire, aquí nos está preguntando José Ángel Damián Zavala. Dice, ¿el diagnóstico podría ser la estructura de alto nivel de HLS? El diagnóstico sí nos ayuda a ver el contexto. El diagnóstico nos verifica todos los puntos esenciales de la 45001, desde el contexto organizacional hasta la revisión gerencial. El diagnóstico me asume desde el inicio hasta el final de esta cuestión. Tengo otras preguntas. O sea, en concreto, sí revisamos el contexto, y si el contexto no quedó lo más claro posible, pues tratamos ya en un grupo, después de hacer el diagnóstico, de afinarlo, ¿no? Voy a ver otras preguntas. Permítanme un segundo. Sí, al señor Zavala le contesto que sí, el diagnóstico que hemos preparado es un diagnóstico de preguntas muy cerradas, muy concretas, en donde se le da puntaje a cada pregunta, y solo el 2%, por ejemplo, de 2 a 3% de las preguntas totales del diagnóstico son criterio profesional. Estamos recibiendo algunas preguntas, permítanme un segundo. También queremos, si quieres comentarlo, Wichito, es el proceso de, perdón. Sí, que también esta misma plática la pueden ver en YouTube si no se pudieron conectar. Si no pudieron conectarse a esta plática, la podemos ver en el canal de YouTube de Pricom, por favor, y ahí con mucho gusto se va a encontrar. Creo que nos perdimos un poco en las preguntas, pero bueno, quisiera darles las gracias, invitarlos. Vamos a tener cada jueves un tipo de conferencias con ustedes, tratar de que no sea tan drástica esta pandemia. Hay gente que me ha preguntado si el ser humano va a cambiar después de este proceso. Yo dudo todavía, pero esperemos que haya cambios, por lo menos en el aspecto, sobre todo de salud. Yo creo que esta pandemia nos ha encontrado muy desnudos con respecto a lo que son los aspectos de salud, hospitales, etcétera. Entonces yo creo que por ahí debe haber algunos cambios que nos ayuden. Muchas gracias y nos veremos el próximo jueves.